Bueno, en este vídeo hay que ponerse algo serio. Terminado ya el Forensic. He hablado ya con Sergio también, que ha estado allí acreditado por Más que Pelotas. Ha podido preguntar. Gracias al club, como siempre. Y también gracias al club por la transparencia. Creo que en los tiempos que corren es bueno que sepamos agradecerlo. Jan Laporta y su compañía, Eduard Romeu, la directiva, la Junta ha presentado hoy el Forensic. Un Forensic que con esos resultados se quiere poner una denuncia. Os lo comentamos el otro día en un vídeo. Bartomeu no va a salir indemne. Pero no solamente se queda ahí. Hay muchas más cosas. Periodistas pagados, sobrecomisiones, pagos oscuros que no se saben dónde han ido. Un Forensic, como digo, que ha dado mucho de sí. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas una vez más aquí a Más que Pelotas. En este vídeo donde vamos a hablar, sí, porque hay que hacerlo, del Forensic. Del Forensic que ha presentado Jan Laporta y su junta directiva, de ese estudio que le hicieron a las cuentas de la anterior junta. Un estudio que por lo visto pues no ha salido muy favorable a la junta de Jean-Marie Bartomeu y compañía, que no hay que olvidarse que no solo Bartomeu estuvo ahí metido, también lo estuvo el señor Sandro Rosell. Una junta que nos dejó endeudados y en un estado de catarsis, de crisis prácticamente pues muy difícil de resolver las cosas como son, y que se ha ido más o menos sobrellevando que no resolviendo, que son dos cosas bastante distintas, bastante diferentes, mediante o buenamente se ha podido. Hay que hablar de este Forensic, hay que decir en este Forensic que habían un pilón de hojas, vais a verlo en imágenes, un pilón de hojas que me resulta ya hasta llamativo. O sea, estamos hablando de un Forensic, de un estudio, de un club de fútbol que es de socios y de un montón de cosas que han salido hoy que los socios no tenían ni pajolera idea. Para mí, eso sí, el Forensic empezó ayer. Empezó ayer con un tuit de Edu Polo dejando en ridículo y exponiendo al máximo a Marçal Llorente en algo que todos ya sabíamos, ¿no? Y es que, presuntamente, Marçal y compañía han cobrado de la junta de Bartomeu. Edu Polo los exponía de la siguiente manera, leo textualmente. En todo caso, yo le como X a quien quiero, no a quien me paga 60.000 euros. Ojo, spoiler del Forensic. No soy tu compañero, Marçal. Si de todo lo que hizo Bartomeu solo criticaste lo de Boateng, vuelves a quedar retratado. ¿No te cansas de hacer el ridículo, titella? Edu Polo, como digo, hizo ya el previo de este Forensic de hoy, en el que uno de los casos más llamativos ha sido también el de Antoine Griezmann, ¿no? En el caso de Griezmann se están investigando el pago de un lote de hasta 4 comisiones, en los cuales la Fiscalía tendrá 6 meses para recabar la información necesaria para decidir si esa información supone un delito. Laporta le ha estirado la mano a Bartomeu porque Bartomeu luego va mandando mensajitos a los programas como el Onza a decir que está muy tranquilo y le ha dicho, ¿no? Textualmente: no he hablado con Bartomeu, pero siempre que quiera hablar, aquí estoy abierto a hacerlo, a dialogar. No nos cerramos nunca nada. Pero él tiene que entender que es de justicia que hagamos las cosas así. Los socios y las socias del Barça tienen derecho a conocer todo esto. Bueno, Jan Laporta para mí ha estado comedido y correcto y también ha sabido torear bastante bien, hay que decirlo, la situación. Porque en otro momento, cuidado. Vamos a ver
el comunicado que manda el club a la prensa, a los medios de comunicación que cubren la actualidad del Barça, el que nos ha mandado a nosotros también. La Junta, a Barcelona, 1 de febrero, la Junta Directiva del FC Barcelona, en un elemental ejercicio de responsabilidad, consideró necesario en su día conocer el estado económico del club, los recursos disponibles y las deudas que le eran exigibles. Con esta finalidad se encargó una due diligence a Deloitte, de la cual se han desprendido resultados tan desoladores como los siguientes. Y ahora preparaos, que ahora viene lo bueno. Una deuda exigible de 1.173 millones de euros. Unas pérdidas de 481 millones de euros. Y un coste salarial de la plantilla superior a un 40% de los clubes de máximo nivel competitivo. El trabajo realizado por la auditoría, por la due diligence, por Deloitte, también ha evidenciado la existencia de operaciones de dudosa procedencia económica en concretas áreas de déficit que nos exigen a profundizar en análisis. Con esta finalidad se encargó a la agencia Kroll la realización de un forensic focalizada en las concretas áreas de riesgo a la que apuntaba el informe de Deloitte. Operaciones de irracionalidad económica y, en definitiva, pagamientos sin causa, pagamientos con causa falsa o pagamientos de cantidades desorbitadas. O sea, os estáis dando cuenta de esto, ¿no? Flipar. A mí, de verdad, llevo poco leído ya. Mira, se me está poniendo hasta la piel de gallina, ¿no? Lo que estamos leyendo aquí y lo que hemos visto hoy. Esto es el resumen del forensic. En cualquier caso, graves ofensas a la lealtad en la gestión que se exige a los administradores de un patrimonio social, sin descartar que constituyan en sí mismas un indicio sólido de enriquecimiento injusto. O sea, ya están diciendo que esto tendrá que decirlo un juzgado, pero que ya hay indicios de que alguien aquí ha querido hacerse rico a costa del Barça. Cuando la administración de un patrimonio social presenta notas de gestión desleal, el sistema penal de justicia está llamado a investigar y a esclarecer las eventualidades y las distracciones de abusos y enriquecimientos ilícitos. Estas fuentes de pruebas incendiarias y las conclusiones de los analistas independientes han hecho que la Junta Directiva del FC Barcelona entregue este material y el conjunto de sus indicios a la Fiscalía Provincial de Barcelona como órgano que, bueno, en principio vela por la legalidad e insta a la persecución de conductas delictivas. La denuncia formalizada delante de la Fiscalía no se dirige contra personas concretas. Esta ya es la primera diferencia entre Bartomeu, Rosell y compañía con Laporta y lo que ha hecho Laporta, ¿no? Bartomeu y compañía le persiguieron a Laporta y a cada uno de los miembros de su junta durante siglos hasta que se dio cuenta que era falso todo y ganaron los juicios. Y en cambio, Laporta, a pesar de tener múltiples indicios, ha preferido no perseguir a las personas, sí al conjunto de la junta, ¿no? Os persigo a vosotros como junta, no a vosotros como personas. Un detalle, la verdad, porque luego tú como persona pues no tienes por qué estar pagando o tu familia sufriendo el pato de lo que tú haces en tus momentos profesionales, digamos. Se limita a la descripción de unos hechos y tendrá que ser la investigación quien se incline y determine sus responsables, O sea, nosotros os presentamos esto sobre la Junta, vosotros ya decidiréis, que la justicia decida quién es el responsable. El club ha quedado a disposición de la Fiscalía Provincial de Barcelona y de los cuerpos policiales que puedan auxiliar para tal de facilitar los aclarecimientos y elementos de pruebas que necesiten. La importancia social del FC Barcelona exigía de la Junta Directiva este ejercicio de responsabilidad, desde el convencimiento que el patrimonio del club es el patrimonio de todos los socios y las socias
y debe ser respetado y gestionado no solamente desde la eficacia deportiva ni la económica, sino también desde la lealtad y la consideración a la institución y a sus socios. No nos olvidemos nunca, señoras y señores, y esto ya os lo digo yo, no nos olvidemos jamás en la vida que al final el Barça es de los socios, ¿eh? El Barça es de los socios. Durísimo el comunicado que emite el club a la prensa, durísimas palabras de Joan Laporta y de su junta, también en ese forensic, en esa exposición, y durísimo lo que se le viene ahora a la junta anterior y a todos los mamadores, lo voy a decir así y disculparme, a todos los mamadores que han habido alrededor, abanicando y tapando sobre todo también todo esto, ¿no? Qué bien hicimos todos nosotros en destapar toda esta ruina y qué bien que lo hiciéramos medianamente pronto para que el Barça no acabara sucumbido en una crisis, no como la de ahora, sino de la que no podría haber salido jamás. ¿Y tú qué piensas de esto? Tétrico, ¿verdad? Déjamelo abajo escrito. Un buen like, como siempre te pido, y sobre todo suscríbete si quieres estar informado, porque visto está que al parecer hay muchos medios, y si no que se lo digan a Marçal Llorente, que no informan, ¿no? Al revés, hacen de portavoces. Hasta luego.